Fordex, formación de expertos. El centro de especialización más importante del país cumple este 2020 6 años contribuyendo con el crecimiento y desarrollo de profesionales de alto nivel. En esta oportunidad, le damos la más cordial bienvenida y presentamos una de las mejores conferencias magistrales denominada El Procedimiento Administrativo Sancionador, el cual es de gran interés para todo profesional involucrado en el sector público. Asimismo, tenemos el agrado de presentar al principal especialista a nivel nacional en el tema, el magíster Cristian Guzmán Napurí, quien, desde el año 2000, es profesor titular del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en las áreas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Además, profesor titular de la Universidad de San y profesor principal de la Academia de la Magistratura. Ha ocupado diferentes cargos directivos y de confianza en distintas organizaciones gubernamentales. Ha editado múltiples artículos y libros sobre los temas de derecho administrativo y constitucional en el Perú y en el extranjero, siendo el último de ellos el Manual del Procedimiento Administrativo, el cual ya va por su segunda edición. El magíster Cristian Guzmán Napurí cuenta con una maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su vez, es abogado egresado por esta misma casa de estudio. Detectar que hay algún comportamiento dañoso del administrado que genera algún perjuicio a bienes jurídicos y esta infracción va a su vez generar un mecanismo disuasivo. ¿Por qué queremos que haya ese mecanismo disuasivo? Para que la infracción no se vuelva a cometer, ¿ya? No la vuelva a cometer ese administrado, ha habido una prevención especial, y no lo vuelva a cometer, no lo vaya a cometer ningún administrado. Es una prevención general. O sea, sirve como mecanismo disuasivo. Y tiene que ser de público conocimiento que esa sanción se ha generado, porque así es que se genera esa prevención respecto del resto de administrados que tienen conocimiento de la sanción, ¿verdad? Entonces esto es clave, ¿ya? ¿Cómo es que la administración pública va a implementar la sanción? Por eso es que en muchos sectores, ambiental, Indecopi, salud, laboral, ¿no? Cada una de estas entidades públicas que se encarga de tutelar estos bienes jurídicos genera sanciones ejemplares. En materia de salud, por ejemplo, ahora que el tema está de moda, su salud genera sanciones muy elevadas, ¿no? Sanciones hospitales, clínicas, y son elevadas no porque su salud quiera, sino lo son porque lo manda la ley, pero sobre todo porque esas sanciones elevadas lo que van a generar es mecanismos disuasivos, ¿no? Entonces el hospital ya sabe que no debe cometer nuevamente esa infracción y el resto de los hospitales saben que si cometen esa infracción van a ser sancionados, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que determinar qué cosa se entiende como una sanción, ¿no? ¿Qué cosa es la sanción? ¿Para qué es la sanción? Ya habíamos dicho que es para disuadir. Entonces, un mecanismo, ¿ya?, para generar un gravamen, ¿no? Es un mecanismo para generar un gravamen, un efecto negativo, ¿no?, en los intereses y derechos de los administrados. Una multa, por ejemplo, genera un efecto negativo, es un efecto respecto al patrimonio del administrado. O un cierre local genera un efecto en la libertad de empresa, por ejemplo. O una habilitación genera un efecto en la libertad contractual o en la libertad de trabajo, ¿no? Entonces, el impacto de una sanción siempre va a ser un impacto negativo. Nadie quiere que la sancionen, ¿verdad? Incluso una amonestación genera un impacto negativo, ¿no? Entonces, ¿y por qué utilizamos ese impacto negativo? Para generar esa disuasión que queremos, ¿no? Ese impacto negativo se dirige a esa disuasión, ¿ya? Y por eso debemos distinguir la sanción de las medidas correctivas y de la indemnización. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Una medida correctiva tiene por finalidad hacer que la situación de hecho vuelva, en la medida de lo posible, eso no siempre se puede, vuelva a ser lo que era antes de la comisión de la infracción. La comisión de la infracción genera un conjunto de consecuencias, ¿ya?
Una de ellas es la modificación de la situación de hecho. Entonces la medida correctiva, ¿qué es lo que hace? Corrige esa situación de hecho. ¿Ya? Buscamos que esta vuelva a ser lo que era antes, lo cual muchas veces va a ser complicado, ¿no? Y yo pongo siempre en materia de salud pública un leading case, que es el caso de Chirley. ¿Se acuerdan ustedes este caso de esta señorita que entra al hospital Almenara con un diagnóstico de un cálculo renal y sale sin extremidades? ¿No? ¿Se acuerdan de ese caso? Ya. Ahí la medida correctiva fue, entre otras cosas, la implementación de las prótesis, ¿no? Claro, bueno, eran unas prótesis de última generación que costaron 100.000 libras en Londres, ¿ya? Pero no son extremidades, ¿verdad? O sea, busco que la situación sea lo más parecido a lo que era antes de la infracción, pero eso no es perfecto, ¿verdad? No llega a ser igual a esa situación inicial, ¿verdad? Y esto es diferente a la indemnización. La indemnización es para resarcir el daño, ¿no? Para resarcir el daño. Volvemos a un caso de mala práctica médica. En todo caso, en mala práctica médica van a tener la medida correctiva, pero además van a tener la indemnización. Buenas. La indemnización que se genera judicialmente o arbitralmente. Ahora ya muchos casos en materia de salud se están sometiendo a arbitraje, ¿ya? Entonces, eso hay que verlo, ¿ya? Hay que tener clara la distinción, porque por un lado puede haberse establecido una medida correctiva, pero eso no subsana el daño, ¿no? El lucro cesante, el daño moral, ¿no? El lucro cesante es aquello que dejo de percibir, ¿no? Todo aquello que dejo de percibir, que debía haber percibido en mi trabajo y dejo de percibir. Y por otro lado tenemos el daño moral. El daño moral es el daño, el sufrimiento de la persona, el daño de su proyecto de vida, ¿no? Que es diferente entonces a aquello que se corrige, si es que se corrige a través de la medida correctiva. Entonces ustedes van a tener una distinción aquí, ¿ya? Y siempre es necesaria hacer esa distinción y procurar no confundirnos, ¿no? ¿Y qué queremos? Que la administración pública funcione como filtro, porque no todo se puede llevar al Poder Judicial. La idea es corregir los conflictos en el ámbito de la administración pública, ¿no? Porque imagínense que las infracciones administrativas se lleven al Poder Judicial. Es una locura, ¿no? O en todo caso que vayan al Poder Judicial vía contencioso administrativo, ¿no? Pero no cuando se cometen. A llevar al juez, por ejemplo, un cierre local, ¿no? Y me cierran el local, porque no tengo licencia de funcionamiento. Va a la municipalidad y me cierran mi local, ¿no? Eso llevarlo al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial que me sancione, por ejemplo, con una falta tipificada del Código Penal, no tiene sentido, ¿verdad? ¿No? Si nos vamos a este extremo, claro. ¿Qué pasa si hablamos del homicidio? El homicidio tiene que ser un delito, ¿no? No hay forma de que el homicidio sea una infracción administrativa. Por eso es que el legislador tiene que optar, ¿no? El legislador puede ser el Congreso, puede ser el Poder Ejecutivo cuando emite un decreto legislativo, un decreto de urgencia. El legislador tiene que optar. Esta conducta dañosa, ¿cómo la voy a sancionar? ¿Cómo voy a disuadir para que no se cometa esa conducta dañosa? Voy a utilizar el sistema penal, voy a utilizar el sistema administrativo, o no, voy a utilizar de repente la normativa civil, la normativa mercantil, con eso basta. Entonces escalonado, ¿no? Y tengo que ver qué cosa es lo más eficiente, ¿no? Inicialmente puedo decir, bueno, pues para esto, muchas gracias. Para esto basta con el derecho civil. Hay sanciones civiles, ¿no? Hay sanciones civiles. Pero por otro lado, yo creo que es necesario emplear la sanción administrativa o en el peor de los casos la sanción penal. ¿Cuándo empleo una u otra? Depende de lo que diga el legislador, ¿no? Y esto no es tan sencillo, ¿no?
Hay casos sencillos, a ver, hay casos fáciles como el del homicidio que comentamos hace un rato del cierre local. Hay casos que están un poco ahí en la nebulosa, ¿no? Conducción en estado de ebriedad, por ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Atacarlo por la vía penal o atacarlo por la vía administrativa? O los delitos contra el orden económico, ¿no? ¿No? Otros delitos contra el orden económico, la afectación al mercado, la afectación a la competencia, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con todas estas personas que les dio por comprar cosas en los supermercados ayer y anteayer, ¿no? Está penado los que se acaparan, pero los que compran demasiado. Es que el que compra demasiado no va a ser sancionado, o sea, no va a cometer un delito, pero puede cometer una infracción administrativa. Y puede terminar siendo pasible de multa. De repente no tiene sentido sancionarlo penalmente. Porque además el acaparamiento lo comete el proveedor, no lo comete el consumidor, ¿no? Pero para cometer acaparamiento se requiere afectar los precios determinados administrativamente. Pero claro, el delito de acaparamiento tenía sentido en los 80, ¿ya? Cuando los precios eran determinados administrativamente. Pero como bien sabemos en el Perú, salvo las tarifas de servicios públicos, los precios no son determinados administrativamente, los precios los determina la oferta y demanda. Con lo cual es muy difícil determinar si es que alguien está acaparando o no. ¿No? Porque no sabemos si es que efectivamente el incremento de los precios, si es que ocurre, es producto del acaparamiento o es producto simplemente de la oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas, no usen mascarillas, por favor, no se de nada, que esté enfermo tiene que usarlas, no que alguien está sano. Pero yo veo a todo el mundo con mascarillas en la calle, ¿por qué? No entiendo, lo que tienen que usar las personas están expuestas por ejemplo, las enfermeras o los familiares de las personas contagiadas, pero no quien esté en la calle, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema es que el aumento de la demanda de mascarillas hay que meter el precio. ¿Ya? Pero no sabemos si ese incremento de precios es producto del acaparamiento o es producto del efecto oferta y demanda, ¿no? Es un tema que ya no ven los abogados y los economistas, ¿no? Entonces les cuento, vamos a poner un ejemplo de cuál es el efecto que podría tener en el ámbito legal la afectación al orden económico, ¿no? Hay varios delitos contra el orden económico y hay varias infracciones contra el orden económico que son sancionadas por Indecopi, que pueden implicar afectaciones a la libre competencia, afectaciones a la competencia desleal. No me extrañaría que más adelante Indecopi termine detectando que ha habido concertación de precios o concertación dentro del mercado de varios productos que han sido necesarios en estos días, ¿no? Ni siquiera necesarios, ¿no? Que se han utilizado excesivamente. El ejemplo típico es el del papel higiénico. De hecho, ya hubo hace algún tiempo controversia respecto al papel higiénico y se sancionó a varias empresas por haber concertado los precios del papel higiénico, ¿no? Porque el papel higiénico, por razones obvias, es un bien sumamente sensible, ¿no? Muy sensible a los cambios en el mercado, ¿no? Muy, muy sensible. Entonces, y además es un buen ejemplo, sirve mucho para ejemplificar cómo funciona el régimen económico, cómo funciona la competencia, ¿no? Entonces, como les decía, van a encontrar varios casos de infracciones, o varios casos de bienes jurídicos cuya sanción tiene que determinarse de dónde va a provenir. Lo que sí no puede hacer es sancionar varias veces. Por eso perjudica un principio que vamos a ver luego, que es el non bis in idem. Entonces, ¿se acuerdan de que es el non bis in idem? No se puede sancionar dos veces por lo mismo. Pero el non bis in idem requiere que se genere la triple identidad. Mismo hecho, mismo sujeto, mismo fundamento. Muchas veces no estamos frente al non bis in idem. ¿Por qué? Porque no hay identidad de fundamento. ¿No? Muchas veces pasa que no hay, ¿qué es el fundamento? El bien jurídico, ¿no? Pero para saber que existe el mismo fundamento, tenemos que determinar que existe la protección al mismo bien jurídico. Si no, sí, pues el administrador podría terminar siendo sancionado 2 veces o 3 veces, ¿no? La otra vez estábamos conversando con gente de Petroperú,
¿ya? Y nos contaban el drama, ¿no? De que se perforaba el gasoducto, el oleoducto, ¿ya? Y venía OEFA y sancionaba a Petroperú por contaminar, ¿ya? Y entonces sancionaba a OEFA. Y luego llegaba Sinelmin y sancionaba, oye, espera, si OEFA ya me sancionó, pero eso sancionó por otra cosa. OEFA te está sancionando por contaminar, yo te estoy sancionando por no cumplir con las normas de seguridad. Los fundamentos son diferentes, ¿no? Y en consecuencia ahí no aplica el non bis in idem, ¿no? Otro ejemplo, supongamos que nos presentamos a un procedimiento de selección en una entidad pública y presentamos documentación falsa, ¿ya? No sé por qué la gente sigue presentando documentación falsa en los procedimientos de selección. Qué loco, ¿no? No sé por qué siguen haciendo eso. Bueno, anyway, el tema es que presento documentación falsa. Acá van a pasar tres cosas. Uno, se va a anular mi contrato. Dos, el Tribunal de Contrataciones me va a inhabilitar. Y tres, me van a denunciar por delito contra la fe pública. Eso va a pasar. Vamos a tener tres consecuencias. La primera consecuencia es una medida correctiva, o sea, ese contrato nunca debe haberse celebrado. La segunda consecuencia sí es una sanción administrativa, pero es una sanción administrativa por haber afectado un bien jurídico que es la eficacia o eficiencia de la contratación pública, que es diferente al bien jurídico que persigue el delito contra la fe pública, porque la fe pública es un bien jurídico diferente, es la confianza documental, el tráfico jurídico, ¿no? Yo confío que este documento es verdadero, ¿no? Y el ordenamiento jurídico me tiene que asegurar que ese documento es verdadero, y obviamente si alguien lo falsea, pues tiene que ser sancionado, ¿no es cierto? Entonces, eso es clave ya para que nosotros lo analicemos, ¿ya? ¿Cuáles serían entonces? A ver, primero, el mito de la mayor gravedad del ordenamiento penal, no necesariamente. Que ustedes me dicen, el ordenamiento penal genera la pérdida de la libertad. No necesariamente. A veces estamos frente a pena suspendida, a veces que esa no va a ser pena privativa de libertad, sino va a ser limitativa de derechos, nos van a mandar a hacer trabajo comunitario, o nos van a multar, ¿no? El ordenamiento penal no necesariamente me lleva a la pena privativa de libertad. Y a veces va a pasar que la sanción administrativa, por ejemplo la multa o la inhabilitación, sean más disuasivas que la sanción penal. Incluso a veces pasa que la medida correctiva es más disuasiva que la sanción penal. Imagínense conducir con lo que pasa cuando conducimos en estado de ebriedad, ¿no? Ahí va a pasar tres cosas. Uno, claro, no va a iniciar el proceso penal porque me voy a amparar en el principio de oportunidad, ¿no? Es un principio procesal penal por el cual admito mi culpa y tengo que pagar mi reparación civil, ¿no? Ahí la reparación civil se basa en el porcentaje de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado tenemos la multa, que es media UIT, ¿ya? Pero además tenemos la medida correctiva. ¿Cuál es la medida correctiva? La inhabilitación. 3 años inhabilitado. Y no vuelvas a conducir en estado de ebriedad porque así no conduces nunca más. O sea, aquí, de verdad. Hay veces que dicen, cada cierto tiempo salen, ¿no? En la tele o algún artículo de revista o algún sitio que las inhabilitaciones permanentes son inconstitucionales. Yo no creo eso. O sea, inhabilito permanentemente porque es un peligro, ¿no? Y en este caso, pues quien maneja ebrio ya 2 veces ya, pues es un peligro, no maneja nunca más. Ya, acordate chofer, por tal de que no se ponga a tomar con el chofer, todo está bien, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, miren ustedes, de esas 3 cosas que pasan cuando conduzco en estado de ebriedad, ¿cuál es la más disuasiva? La inhabilitación, ¿verdad? No es la multa. Hago una apoyada y pago mi multa, ¿no? Pero tampoco es tanto. O la reparación civil. Lo doloroso no es la inhabilitación, porque de repente tengo mi Audi nuevo alguna vez, algún día, ¿ya?
y no lo puedo manejar durante 3 años. Y si no lo vamos nunca más, o sea, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿Qué hago con el...? Lo voy a tener ahí metido en el garaje. ¿No? Es un drama. ¿No? Entonces, a veces la inhabilitación, o perdón, a veces la medida correctiva resulta más disuasiva, ¿no?, que la propia sanción. Depende, ¿no? Claro, hay multas exorbitantes. Volvamos al caso Shirley, que les estaba contando hace un rato. Ahí la multa contra la Almenara fueron 498 UITs, ¿no? 498 UITs son poco más de 2 millones de soles. Es un montón. Bien, sumando más muertos y heridos, el caso Shirley le está costando al Almenara, le va a costar unos 5 millones. ¿Y esto va para la señorita? No, la multa va para su salud, para el tercero público. ¿Ya? Lo que va para decirle es la indemnización, como conversábamos hace un rato. ¿Ya? Ya entiendo yo que ya está avanzado el proceso para que cobren la indemnización. ¿No? O sea, son 3 cosas, acuérdense: la sanción, la medida correctiva y la indemnización. Solamente la medida correctiva es otro millón. Les conté hace un rato de que las prótesis, que eran, como digo, una cosa maravillosa, las prótesis de última generación. Ahora ya se hacen maravillas en esa materia. 100.000 libras, que son un poco más de 500.000 soles. La prótesis, o sea, la maquinaria de la prótesis, o sea, la prótesis misma, porque a eso tienen que sumarle el mantenimiento de la prótesis. Tienen que sumarle los repuestos de la prótesis. Tienen que sumarle la rehabilitación, porque no es, oye, ponte tu prótesis y ya, ¿sí o no? O sea, hay que hacer toda una rehabilitación para volver a caminar y volver a utilizar la prótesis. El tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, se olviden, es un montón de cosas. ¿No? Entonces, solamente el caso Shirley le cuesta la Almenara unos 5 millones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hospital? Luego repetir contra aquellos, otros médicos, funcionarios, lo que sea, que fueron responsables directos de la mala práctica médica. Porque su salud no sanciona médicos, sanciona instituciones. ¿Ya? Sanciona clínicas, hospitales, empresas de seguros. ¿Ya? Pero no sanciona médicos. Los médicos que lo sancione el hospital o lo sancione el Poder Judicial. Entonces hay una obligación expresa establecida en la norma y en las resoluciones de su salud, sobre todo las resoluciones del tribunal. Yo soy vocal del tribunal, en que ordenan, no es una facultad, le ordenan al hospital, a la clínica, a repetir, ¿no?, contra los directamente responsables, ¿no?, y cobrarles esos 5 millones. Porque ¿por qué tendría que pagar a la clínica esos 5 millones o al hospital esos 5 millones? Que sí le corresponde la responsabilidad directa a los médicos, ¿no? Y eso también es un drama, ¿no? A ver cómo hago para que los médicos paguen, ¿no? No los embargaré y a ver a qué hago, ¿no? Ese es el... entonces hagamos ahí la distinción, como les decía, ¿no? Entonces muchas veces va a pasar que la indemnización o la medida correctiva van a ser más disuasivos que la propia sanción, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los parámetros? Yo creo, bueno, buena parte de la doctrina también lo dice, que el parámetro tendría que ser la eficiencia, ¿no? O sea, la eficiencia para disuadir. O sea, ¿qué tan disuasiva es la sanción? Lo que pasa es que para determinar qué tan disuasiva es la sanción, tengo que graduarla bien, para eso hay unas fórmulas, ¿no? Antes simplemente se graduaba al ojo, ¿no? Esto se afectó al interés general y fue este beneficio legalmente obtenido y que y que el otro y te graduaba al ojo. Pero no, ahora cada uno de estos criterios que están establecidos en la ley, que vamos a ver en un rato, forman parte de una fórmula que permite determinar objetivamente la graduación de la sanción, ¿no? Eso no había antes, ¿no? Y las entidades fueron implementando paulatinamente este mecanismo de la fórmula, este mecanismo objetivo para determinar las sanciones, ¿no? Y dentro de esta fórmula, en el numerador van a encontrar la mayoría de los criterios y en el denominador van a encontrar un criterio clave, que es la posibilidad de ser detectado, ¿no? ¿Por qué? Porque la posibilidad de ser detectado va dentro del análisis costo-beneficio que hace el infractor, ¿no? El infractor dice, claro,
vamos a señalar, nosotros el infractor dice, voy a señalar, ¿ya? O voy a determinar, ¿ya?, cuáles son los efectos de mi acción, ¿ya? Pueden ser efectos muy graves, pero de repente la posibilidad de ser detectado es mínima. Entonces el infractor dice, ya, si yo me mando, ¿no? Yo cometo una infracción porque no me van a detectar, ¿ya? Por ejemplo, el que maneja ebrio por la tarde y se imagina que no va a haber batida, ¿no? Y se la está jugando, ¿no? Pero claro, diferente es el caso si manejo ebrio la madrugada de un sábado, ¿no? Muy probable que me encuentre con una batida en el camino. Sobre todo si estoy cerca de lugares de diversión, no discotecas, bares, ¿no? Si es así, corro el riesgo, ¿no? Entonces el análisis costo-beneficio es clave y sobre todo basado en el beneficio que obtengo cometiendo la infracción versus la posibilidad de ser detectado, ¿no? ¿No? Esa es un análisis interesante que hace él. Claro, lo hace... Es que más que ético comete infracción, o sea, es más, no se preocupa mucho el sistema de si está afectando una norma moral, sino si está afectando un bien jurídico, ¿no? ¿No? En todo caso, después nos preocupamos es que hay una vulneración ética, pero la afectación ahí es directamente al bien jurídico, ¿no? Cuando su salud sanciona a un hospital porque comete mala práctica médica, el análisis no es ético, el análisis es la vulneración de la norma, ¿no? ¿Ya? Entonces, acuérdense siempre de que el derecho penal es última ratio, ¿no? Lo utilizo cuando los demás mecanismos de control social no son aplicables, ¿no? Han fracasado. Bien. Pero claro, como el procedimiento administrativo sancionador y en general la potestad sancionadora son tan intensos, viendo las consecuencias que se generan, hay que establecer un conjunto de principios, ¿no? O sea, la ley, en este caso el texto único ordenado de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo, general, que es la que utilizamos como base, nos va a establecer un conjunto de garantías, un conjunto de principios que sirven para que esta sanción o en general la tramitación del procedimiento administrativo sancionador no sea arbitrario, el resultado no sea arbitrario, como por ejemplo la razonabilidad, que más parece proporcionalidad en verdad que estamos comentando hace un rato, no la utilización de criterios para graduar. Conjunto de principios que sirven para eso, ¿no? Para evitar que la administración pública actúe de manera arbitraria. Por ejemplo, el principio de legalidad. No confundir con la legalidad penal. En el derecho administrativo se distingue la legalidad de la tipicidad. En el derecho penal la legalidad es que la ley determine la infracción y la sanción, ¿sí o no? La ley debe decir el delito, esa es la legalidad penal, no confundir con la legalidad administrativa. Esta hace referencia a que sea la ley la que determine la potestad sancionadora. En otras palabras, una entidad pública solamente puede ejercer potestad sancionadora cuando lo dice la ley, que es diferente a que las infracciones estén tipificadas legalmente. Eso se llama principio de tipicidad, que también vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ¿cuándo vulnera una entidad pública el principio de legalidad? Cuando ejerce potestades sancionadoras que no tiene. O de repente sí tiene esas potestades sancionadoras, pero lo ejerce indebidamente. Lo ejerce más allá de las atribuciones legalmente concedidas. Sanciona cuando no debe hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay formas de vulnerar el principio de legalidad que no es solamente el ejercicio de potestades sancionadoras porque no las tiene. ¿Ya? Por ejemplo, una famosa sentencia emitida por el Tribunal Constitucional le quitó a la Contraloría su potestad sancionadora, ¿se acuerdan? ¿No? Esta sentencia es relativamente reciente, ¿ya? El año pasado. Entonces, y es bien interesante, ¿no? Porque en realidad en lo que se basa
la sentencia del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la potestad sancionadora de Contraloría es en el principio de tipicidad, porque estaban mal tipificadas las sanciones, pero las infracciones, lo cual era cierto, ¿ya? Pero en verdad, los críticos, los que somos críticos, o éramos críticos porque ya no existe la potestad sancionadora, ¿no? Decíamos que no solamente se vulneraba el principio de tipicidad, no se vulneraba también el principio de legalidad, el principio del debido procedimiento, el non bis in idem, se vulneraban varios principios, ¿no? Muy bien. Un principio clave es el de causalidad, que parece bien obvio, ¿no? El principio de causalidad parece muy obvio, porque lo que nos dice la ley es que es responsable el que comete la infracción. O sea, el infractor es el infractor, me parecía decir, es pareciera una tautología, ¿no? A es igual a A, ¿no? Parecía el principio de identidad que conocemos de las matemáticas. Pero una vez que lo analizamos con mayor profundidad, no en la superficie, no somos más digamos profundos, analizamos con más profundidad el principio, nos damos cuenta, tendríamos que darnos cuenta que es un principio que no es tan sencillo, porque lo que nos dice es que debe haber un nexo causal, ¿ya?, entre la acción del infractor y la infracción. También eso parece más o menos obvio, pero no lo es tanto, porque ese nexo causal tampoco necesariamente es tan obvio, ¿ya? Primero porque tiene que haber una causalidad adecuada. Ahora, la acción del administrado debe llevarme naturalmente a esa infracción. Uno. Y dos, ese nexo causal debe mantenerse incólume, inmaculado, no debe estar roto, ¿ya? Porque ese nexo causal se puede romper, se puede fracturar, esa es una fractura del nexo causal. ¿Ya? Y hay diversos supuestos de fractura del nexo causal. El caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante tercero, el hecho determinante de la administración, ¿no? Hay ahí diversas circunstancias que pueden afectar ese nexo causal, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno natural, ¿no? O por ejemplo, más bien una decisión estatal, una ley. O el caso típico hecho determinante de un tercero, una tercera persona que genera que cometa la infracción. No soy responsable. ¿No es cierto? Por ejemplo, el gerente de la empresa que tiene que ir a firmar su contrato, obtuvo la buena pro de ir a firmar el contrato, ¿ya? Pero de repente amanece sintiéndose mal, ¿no es cierto?, con dolor de cabeza, mareos, estornudos, tos, fastidios en el estómago, se va al médico, le hacen los análisis y está contagiado con coronavirus. ¿Puede salir de su casa? No, tiene que estar en cuarentena. ¿Es responsable por no firmar el contrato? No, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Qué sería? Sería caso fortuito, ¿no? Sería un supuesto caso fortuito, ¿no? O imagínense ustedes, ¿ya? Este es el famoso caso de la ambulancia, ¿ya?, que sirve para no confundir esta cosa medio rara que es la culpabilidad con el principio de causalidad, ¿no? Supongamos que estamos manejando y tenemos una ambulancia detrás, en una calle de un solo carril, con lo cual no hay forma de moverme, ¿ya? Tengo la luz roja, tendría que pasarme la luz roja, ¿verdad? Porque además los vehículos de emergencia, ambulancias, policías, serenazgo, bomberos, tienen la atribución de pasarse los altos, ¿ya? Los policías lo tienen que dejar pasar, se pasan las luces rojas, pero tienen que tener la circulina prendida y la señal también para saber, ¿no?, para que el resto de autos se detenga, ¿ya? Entonces, si le paso la luz roja sobre el vehículo que está adelante, no soy responsable, ¿ya? ¿Estamos frente a una infracción? Sí, claro que sí. Pero esa infracción es generada por un tercero, es un hecho determinante de tercero. La infracción está causada por un tercero, o sea, la ambulancia, ¿ya? Que además es un drama, porque esa ambulancia puede estar llevando a una persona que está grave, ¿ya?, y necesita que llegue al hospital. ¿No es cierto? Entonces aquí hay que analizar con cuidado. Por eso uno dice, el principio de causalidad parece obvio, no lo es tanto. Ahora, ¿qué ocurre?
La responsabilidad administrativa, ¿no?, por mandato de la Ley del Procedimiento Administrativo General a partir del Decreto Legislativo 1272 es responsabilidad subjetiva. Pero acá tiene truco, ¿ya? ¿Qué significa la responsabilidad subjetiva? Que para determinar la responsabilidad no basta con acreditar el nexo causal. Además tengo que acreditar el factor de atribución. Tiene que haber dolo o tiene que haber culpa. ¿Ya? La responsabilidad objetiva, más bien lo que nos dice es que basta con acreditar el nexo causal. Basta con acreditar el nexo causal, basta que el nexo causal esté incólume, no haya factura de nexo causal para que el administrador sea responsable. ¿No? Entonces, ¿qué dice la ley? Dice que la responsabilidad subjetiva, salvo que la ley especial diga que la responsabilidad es objetiva. Ajá. Acá viene el truco. Resulta que hay un montón de leyes especiales, ¿no?, de procedimientos administrativos sectoriales donde la responsabilidad es objetiva, ¿no es cierto? Connotación administrativa, ambiental, competencia desleal, tránsito, libre competencia, protección al consumidor. Hay un conjunto grande, muy grande, ¿no?, de procedimientos administrativos sancionadores especiales donde la responsabilidad es objetiva, con lo cual la responsabilidad subjetiva sería más bien residual. ¿No? Sería más bien residual. Ahora, hay casos en donde más bien la jurisprudencia termina convirtiendo la responsabilidad en objetiva porque por la fuerza de los hechos. Por ejemplo, salud. En ninguna parte, ¿ya?, de la ley dice que la responsabilidad sanitaria, ¿ya?, sea responsable objetiva. No dice. ¿Ya? Pero sin embargo la fuerza de las cosas termina impidiendo a su salud evaluar dolo o culpa. Porque se imaginan ustedes evaluar el dolo o la culpa de una clínica. La clínica Javier Prado actuó con dolo. No. ¿Cómo puede actuar con dolo o culpa una clínica? Peor, ¿cómo puede actuar con dolo o culpa un hospital del Estado? El caso de Chile, nuevamente, es un living case. Tienen que leerlo, búsquenlo, lo van a encontrar rápidamente en la página web de su salud, del Tribunal de su Salud, más precisamente. ¿No? Entonces, analizan y dicen, ya, el Hospital Almenar actuó con dolo. ¿Cómo puede un hospital del Estado actuar con dolo? O con negligencia. El hospital no actúa con negligencia, quienes actúan con negligencia en el peor de los casos son los médicos. Y por eso luego voy a repetir contra ellos, porque actúan con negligencia, pero es otra discusión, es un hecho posterior. Esto va a ser después. ¿No? Pero antes de eso, yo ya determiné la responsabilidad del hospital. Y para determinarla, no tendría por qué determinar el dolor de la culpa, porque no hay forma de hacerlo. ¿No? Es parecido a la responsabilidad ambiental. En la responsabilidad ambiental no tiene sentido determinar el dolor de la culpa de la empresa minera que contaminó, ¿sí o no? O sea, la empresa minera contaminó, o sea, actuó con negligencia. ¿Cómo puedo determinar si actuó con negligencia en la empresa minera? En todo caso, actuó con negligencia el funcionario de la empresa y luego que la empresa se las arregle con él, ¿no? O con ellos. ¿Sí o no? ¿No? Pero claro, la ley del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, dice con nombre y apellido, ¿ya?, que la responsabilidad ambiental es objetiva. No lo dice la ley de su salud, Decreto Legislativo 1158. Yo he hecho mi proyecto de ley afanoso, y no, nada, todavía no tenemos, no soy el padre, pero pronto, porque es la fuerza de las cosas, o sea. La fuerza de las cosas termina convirtiendo la responsabilidad, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Es parecido a lo que pasó en contratación administrativa. El Tribunal de Contrataciones terminó diciendo que la responsabilidad en materia de contratación pública, el ejemplo que les ponía hace rato, por ejemplo, presentar documentos falsos, era responsabilidad objetiva. No lo decía la ley, pues era antes del 1272. Cuando salió el 1272, todos dijimos, uy, ahora la responsabilidad en materia de contratación pública es responsabilidad subjetiva. Pero lo bueno es que rápidamente un decreto legislativo modificó la ley de contrataciones y se estableció que la responsabilidad en materia de contratación pública era responsabilidad objetiva. ¿Ya? Entonces no hay que confundir estos dos principios, la causalidad y la culpabilidad, son principios diferentes. ¿Ya?
Uno. Y dos, la culpabilidad es un principio bien raro, ¿no? Porque se aplica solamente de manera residual, ¿no? Y además, la culpabilidad en materia administrativa, como ese punto en materia administrativa casi no entendía diferente a la culpabilidad penal, ¿no? Ahí también hay que hacer la distinción. Muy bien, acá viene lo que ya habíamos conversado hace un rato, ¿no? Acerca de la razonabilidad, ¿no? Que en realidad, es proporcionalidad, ¿no? Está más bien enfocada en la proporcionalidad, ¿no? O sea, hay un conjunto de criterios que van a formar parte de la fórmula. Hay entidades que no les da la gana de utilizar fórmula, no sé qué pasa, ¿por qué? Y hay juristas que dicen que no hay que utilizar la fórmula porque eso limita ya la discrecionalidad de la administración. Yo a los míos les digo, ya, ¿y eso qué tiene de malo? O sea, está bien que la administración actúe con menos discrecionalidad o con poca discrecionalidad, con nada de discrecionalidad cuando sanciona, justamente porque tiene que permitir que la sanción sea predecible. Uno, y dos, y tiene que ser objetiva, porque si no, quien revisa, a veces celular, por favor, a ver si ponemos los celulares en silencio. Gracias. Ya me distraje. Los administrados, ¿no es cierto?, al momento las entidades públicas al momento de sancionar, esta sanción debe ser revisada. Mañana vamos a hablar sobre eso, dicho sea de paso, vamos a para Pulicherri. La administración requiere control, entonces tiene que haber un control administrativo. Ese control administrativo tiene que ser generado por la propia administración y luego por el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo controla el superior o cómo controla el Poder Judicial si no tiene base sobre lo cual determinar si la sanción fue excesiva o no? Hay un leading case que lo vimos en algún momento cuando hubo un pleno contencioso administrativo justamente sobre estos temas sancionadores. Y el leading case es el caso de un notario, ¿ya? Ese notario había sido suspendido 12 meses por el Consejo de Notariado en el MINJUS. El notario había sido suspendido ya 12 meses. Presenta su demanda contra el y dijo, ¿sabes qué? Es desproporcionado 12 meses para la infracción que yo cometí. ¿Y saben qué dijo el Poder Judicial? Sí, efectivamente es desproporcionado. 12 meses no, 6. Miren, tan arbitrario los 12 meses del Consejo de Notariado como los 6 meses del juez. Pero claro, el Consejo Notarial no me decía por qué 12, podían ser 11, podrían ser 11 y medio, podrían ser 11 3/4, ¿no? Podrían ser 10. Lo mismo el Poder Judicial, ¿por qué 6? Podrían ser 7, podrían ser 8, podrían ser 8 3/4, o sea, 8 y 5 días, ¿no? Nadie hizo un análisis de estos criterios dentro de una fórmula, ¿no? Con coeficientes. En su salud hacemos esto con coeficientes. Y claro, y nos salen multas fraccionarias. No va a ser raro que una clínica sea sancionada con 45.2 suites. Sí, pues, claro, ¿por qué no? Es lo que me sale en la fórmula. La primera entidad pública en utilizar fórmula para sancionar fue OEFA. Ya, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, al momento de sancionar a las empresas que contaminaban. ¿Ya? Fue lo primero en utilizar fórmula. Yo en esa época era director de fiscalización de OEFA, o sea, yo era el encargado de sancionar a las empresas que contaminaban. Bien divertido, ¿sí o no? O sea, qué divertido este trabajo. Anyway, el tema de que yo a mis abogados los fastidiaba, en esa época tenía 60 abogados a mi cargo, ahora son como 150. Y yo los molestaba, les decía, miren, a ver, si ustedes estudiaron Derecho, porque no se llevaban bien con las matemáticas, yo les recomiendo repasar su Baldor. ¿Ya? El Baldor de aritmética y sobre todo el de álgebra, porque no, están perdidos. Dicho, y eso es verdad, porque muchos abogados que impugnan sanciones de entidades públicas que emplean fórmula, impugnan la fórmula. Una forma de tú reemplazas, sumas, divides, multiplicas, te va a salir ese monto. ¿No? Y si lo que no te parece es la fórmula, lo que tienes que impugnar no es la manera como he generado la fórmula, no tienes que impugnar la fórmula misma. Y la fórmula misma no está en mi resolución, o sea, en mi resolución del tribunal. La fórmula es aprobada mediante una directiva. Es una norma, no un acto.
Y tienes que impugnarlo como que impugna norma. O en todo caso, en el contencioso administrativo, pedir la inaplicación de la norma que aprueba la fórmula. Es lo que tendrías que hacer. ¿No? Entonces, esa es la razón por la cual muchas veces en el tribunal confirmamos la sanción de primera instancia y es la razón por la cual en el Poder Judicial confirman también la sanción. O sea, porque me estás preguntando, no, perdón, ¿por qué estás impugnando? ¿No? Y es porque muchos abogados se llevan mal con las matemáticas, ¿sí o no? No, ese es un problema. Entonces, ¿cuáles son los criterios que hay que tomar en cuenta? El beneficio ilícito. Primero que nada, el beneficio ilícito. ¿Qué ganó el administrado con la infracción? ¿No? ¿Qué ganó? Obviamente tiene que haber sido un beneficio ilícito, no puede ser un beneficio ilícito porque ha resultado una infracción. Decir beneficio ilícito es hasta una tautología, ¿no? ¿No? Beneficio ilícito, no, claro, o sea, beneficio ilícito. ¿Ya? Es una tautología. ¿Verdad? Eso en primer lugar. Entonces analizamos, ¿ya?, cuál fue el beneficio obtenido. ¿Ya? Por ejemplo, el que contaminó, ¿en qué se benefició? De repente contaminó pues porque no realizó, ¿no?, los controles que debía realizar para evitar contaminar. Y eso generó, ¿no es cierto?, y eso le ahorró tantos miles o tantos millones a la empresa minera. ¿No? Entonces, un mineroducto, por ejemplo, que se rompe y derrama relaves. ¿No? Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Pero es que no había mantenimiento. No tenía mantenimiento. ¿Cuánto costaba el mantenimiento? Lo multiplico por el tiempo que yo realizaba el mantenimiento del mineroducto. ¿No? Ya habíamos hablado de la probabilidad de detección, ¿verdad? Esa es clave. Y eso va en el denominador. Me acuerdo de una clase. Estamos pues y me dicen, y uno de los alumnos me dice, sí, claro, eso va en la parte de abajo. Ya, ¿y cómo se llama la parte de abajo? Se llama todo el mundo en la luna, ¿no? ¿Cómo se llama la parte de abajo? Ya ven, eso pasa cuando nos divorciamos en las matemáticas. La parte de abajo se llama denominador. ¿No? Lo que divide se llama denominador. ¿No? De ahí tenemos la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido. El interés público es general, ¿no? El interés público, el interés general es de todos. Pero el bien jurídico protegido ya es más puntual, ¿no? ¿Cuál es el daño a la salud, al ambiente? ¿No? Efectivamente, ¿qué daño estoy causando? Mientras más grave sea ese daño, evidentemente mayor será la sanción. Por ejemplo, en su salud hay esta gradación, ¿no? No hay daño, 0. Daño potencial, 2. Daño grave, 4. Daño muy grave, 6. Perdón, daño grave, 6. Daño muy grave, 8. Por ejemplo, ¿qué es daño muy grave? Muerte. ¿No? ¿Qué es daño grave? La pérdida de un órgano. ¿No? ¿Qué es daño leve? ¿No? Aquel que simplemente me genera hospitalización. Daño potencial es aquel que no ocurrió, pero pudo haber ocurrido. Ese es el daño potencial. Puse en peligro los bienes jurídicos. ¿Ya? No ocurrió, afortunadamente, ¿ya?, pero pudo haber ocurrido. Eso se llama daño potencial. Y eso me permite graduar. Pero graduar sobre base objetiva. Claro, al momento de motivar, porque eso no me impide, no evita que tenga que motivar. Al momento me va a decir por qué ese es un daño grave, o por qué es un daño muy grave, o por qué es un daño leve. ¿No? Eso tengo que motivarlo. De ahí tenemos el perjuicio económico, ¿no? Que ya eso se valora. ¿No? Eso ya lo determino contablemente, ¿no? La reincidencia clave, ¿no? Porque si soy reincidente es porque el efecto disuasivo se perdió. Entonces tengo que ser más intenso, tengo que ser, mi sanción tiene que ser más intensa porque soy reincidente, ¿no? Las diversas circunstancias que rodean la comisión de una infracción, pero también genera efectos.
Y la intencionalidad, que acá también es controvertido, ¿no? Porque ¿cómo determinamos la intencionalidad, por ejemplo, de una persona jurídica, ¿no? El mismo problema que decíamos hace un rato. El principio de tipicidad, que no hay que confundirlo con el principio de legalidad, que nos dice que es la ley la que debe determinar la infracción. La infracción y la sanción. ¿No? Es la ley la que tipifica. Y luego ya la autoridad administrativa, al momento de cada procedimiento administrativo específico, hace la tipificación específica. Dice, acá se ha cometido tal infracción. Tengo que hacerla bien, porque si la hago mal, ¿no? El administrado puede terminar quedando impune, ¿no? O puede estar sancionando indebidamente, ¿no? Sin embargo, esta regla tiene una excepción, ¿ya? Que es que la ley especial permita al reglamento tipificar, o sea, le permite a la norma de inferior jerarquía tipificar infracciones y sanciones. Esto ocurre también cuando están frente a un sector muy complejo, ¿no? Hay demasiada complejidad en la comisión de las infracciones. Ambiente, salud, servicios públicos, ¿ya? Entonces, OEFA tipifica directamente, o los organismos reguladores también tipifican directamente, lo cual podría ser arbitraria. Toda una discusión respecto a qué tan intensa debe ser esa facultad de tipificar reglamentariamente, ¿no? Qué tan intensa debiera ser, ¿no? Porque es muy difícil tipificarlo todo, es verdad. Entonces, muchas veces es mejor permitirle al reglamento tipificar. En el caso de salud, quien tipifica es el RIS, el Reglamento de Infracciones y Sanciones, que se aprueba mediante decreto supremo del sector MINSA. ¿Ya? Es un decreto supremo, no es una resolución de OEFA, no es una resolución como en el caso de los reguladores, es un decreto supremo. ¿Ya? Entonces ahí tienen un nivel más elevado, digamos, un nivel más elevado de jerarquía. Ahora, ¿qué ocurre en este punto? ¿Ya? Es que no se puede tipificar todo, como les decía. Entonces, hay un caso, ¿no?, que conversamos hace un tiempo en el tribunal, ¿no? Había, porque eso ya se corrigió, pues les cuento la anécdota. Había una infracción, que es que la persona se caiga de la camilla, ¿no? Se cae de la camilla, se cae de la cama, ¿ya? Sea en su habitación, ¿no? O sea, camino pues al laboratorio, camino al quirófano, pues se cae la persona. Obviamente no es una infracción, la persona va a terminar dañada, ¿no? Pero en ese momento no existía esta infracción. Imaginemos que la persona está echada en su cama y le cae encima el balón de oxígeno. Ha pasado, ¿no? Le cae el balón de oxígeno. Eso evidentemente tendría que ser una infracción, ¿verdad? Además yo no sé qué es más dañino, el que se caiga de la cama o el que le caiga el balón de oxígeno. No sé qué es peor, ¿no? Pero en ese momento esa infracción no está tipificada. Entonces, ¿podría sancionar a una clínica porque al paciente le cayó encima el balón de oxígeno? No podría, ¿no? No podría. Bien loco, ¿no? Ya eso se fue subsanando en el camino, pero en ese momento no podía, porque no está tipificado. Y no está tipificado, no puedo sancionar. Ahora, sí podría generarse responsabilidad civil, responsabilidad penal. Sí, claro. O sea, la responsabilidad administrativa no obsta para la responsabilidad civil o la responsabilidad penal, porque son fundamentos diferentes, ya lo vimos hace un rato. ¿Ya? Pero la responsabilidad administrativa se basa en la tipicidad. Y a su vez, para tipificar en la norma, se requiere que esta tipificación provenga del incumplimiento de obligaciones.
¿Ya? Eso es muy importante. No podemos inventar infracciones. ¿Ya? Un límite que establece la norma es que esas infracciones provengan de un conjunto de obligaciones, ¿no? Incumple tal obligación, tal infracción tipificada por haber incumplido esa obligación. Tiene que relacionarse directamente, ¿ya?, con el incumplimiento de esa obligación. La retroactividad benigna, muy parecida a la retroactividad benigna penal, pero en realidad se aplica un poco diferente. Pero la razón es la misma, ¿no? Que la norma que es posterior puede aplicarse hacia atrás si es que es más favorable al administrado. Eso ocurre en el derecho penal, ¿no? O sea, la norma más favorable es aplicable al reo de manera retroactiva, ¿no? Ahora, claro, a ver, supongamos que una persona está sometida a pena privativa de libertad de 8 años. Transcurridos 4 años, ese delito deja de serlo. Entonces la persona tendría que salir libre, ¿verdad? Por retroactividad benigna. Si no, pues no habeas corpus, ¿no? No habeas corpus para poder salir libre, ¿ya? Pero en el derecho administrativo ocurre igual. Yo me pongo a pensar, nunca he visto ese caso, ¿ya? Pero me pongo a pensar, ¿qué pasa si una persona es multada, paga su multa y al otro día esa infracción deja de ser infracción? ¿La administración tendría que devolver la multa al administrado? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo funciona la retroactividad benigna? Yo creo, y bueno, buena parte de la doctrina dice eso, que funciona en el interín, ¿no? En la tramitación del procedimiento. Yo digo, esa es la propia tramitación del procedimiento y la infracción deja de serlo, no estamos frente a la retroactividad benigna, estaríamos más bien frente a sustracción de la materia, ¿no? No, pues entonces en ningún sentido estaríamos discutiendo este procedimiento sancionador, ¿no? ¿O qué pasa si es que la sanción de esa infracción no es con tanta suitez, sino con menos suitez? Lo cual es poco común, ¿no? Normalmente las sanciones se agravan, no se hacen más leves, ¿no? En materia ambiental pasó esto. En materia ambiental hubo una ley que limitó las sanciones en materia ambiental, que UEFA no podía limitar por encima de determinado límite, que las sanciones se reducían a la mitad. Entonces ahí era un buen laboratorio para poder determinar cómo es que se aplicaba la retroactividad benigna, ¿no? Ahí sí había esa aplicación, ¿no? Se veía y era interesante, ¿no? Era muy, muy interesante cómo se aplicaba. Este principio es clave, ¿ya? Yo creo que es el principio más importante, aparte del principio de legalidad, yo creo que es el principio más importante del procedimiento administrativo sancionador, tal como es el principio más importante del derecho penal, ¿no? Su equivalente, su primo hermano, ¿ya?, en el derecho penal y la presunción de inocencia. No son lo mismo, pero son bien parecidos, comparten genes, ¿ya? La presunción del instituto lo que nos dice es que se presume que el administrador actúa conforme a derecho. Y en consecuencia, como esa es una presunción legal relativa, es susceptible de ser enervada. ¿Quién la va a enervar? La administración. Entonces la carga de la prueba le corresponde a la administración. La carga de la prueba respecto a la comisión de la infracción siempre le corresponde a la administración. ¿No? Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en materia procedimental, la carga de la prueba le corresponde a quien se encuentre en mejor capacidad para probar, ¿no? Eso es. Quien se encuentra en mejor capacidad para probar es la administración, ¿no? Pero claro, a la administración tampoco le podemos pedir la prueba diabólica, ¿no? Porque lo que tenemos que acreditar es la comisión o más bien una determinación del hecho positivo, no la determinación del hecho negativo. Pues no hay forma de probar el hecho negativo. ¿Cómo prueba el hecho negativo? ¿No? ¿Se imaginan ustedes? No hay forma.
No, esa es la prueba diabólica, ¿no? El hecho positivo de una de las partes es el hecho negativo de la otra. Por ejemplo, la administración no tiene cómo probar que no hay ningún supuesto de fractura de nexo causal, ¿no? ¿Quién tiene que probar la fractura de nexo causal al momento de defenderse? El administrado. Al momento de presentar su descargo, el administrador dice, oye, cuidado, aquí hay fractura de nexo causal. A ver, ok, sí, pues. Pero la administración tiene que probar el nexo causal. Pero luego no puede ponerse en todos los cientos de supuestos de fractura de nexo causal de esa infracción en particular que pueden haberse dado, ¿no? Porque podrían darse. Entonces llega el administrador, llega a presentar su descargo y dice, no, pero cuidado, acá hay un supuesto de caso fortuito. Ah, claro. El ejemplo de la enfermedad que les ponía hace un rato. La administración pública no tiene cómo saberlo. Tendría que haber revisado todos los análisis clínicos de esta persona en todos los hospitales, las clínicas, lo cual es imposible. Entonces el administrador que tiene que venir con su certificado médico y decir, mira, ¿sabes qué? Me detectaron, salí positivo en la detección de coronavirus, ¿verdad? Y entonces no me podía mover de mi casa. Voy a salir de mi casa, no podía firmar. ¿No? Y no soy responsable. ¿No es cierto? Entonces, el principio clave va a ser la presunción de licitud. ¿Qué cosa es el non bis in idem? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero se acuerdan, ¿no? Non bis in idem. No se puede sancionar dos veces por lo mismo. ¿No? Pero acá tenemos que tener la triple identidad, por favor. ¿No? Ojo con esto, la triple identidad. Mismo hecho, mismo sujeto, mismo fundamento. ¿Ya? Acá van a ver mucho el enfrentamiento de la sanción administrativa con la sanción penal, o si quieren ustedes, sanción administrativa con sanción administrativa. ¿Ya? Puede ser que la administración termine siendo sancionada, puede ser que la administración termine siendo sancionado dos veces por lo mismo, o sancionado penalmente y administrativamente a la vez. Por ejemplo, en materia funcionarial, en materia de sanción a funcionarios públicos, y en general servidores, no hay non bis in idem. Ahí hay otro principio, que sería el contrario, es el principio de autonomía de responsabilidades. De lo que nos dice es que la responsabilidad civil, penal, administrativa de los servidores es independiente. Y fluye simultáneamente. O sea, yo puedo iniciarle procedimiento disciplinario a un servidor y a la vez iniciarle proceso penal o denunciarlo penalmente y a la vez iniciarle un proceso civil. ¿No? Entonces, esto es clave. ¿No? Bien, ¿cómo se tramita? ¿Ya? ¿Cómo se tramita el procedimiento administrativo? ¿Ya? Este procedimiento administrativo en particular. ¿Ya? Primero, el inicio de oficio. Se inicia de oficio porque la administración lo decide. ¿Ya? A diferencia del procedimiento administrativo iniciado a pedido de parte. ¿Ya? Acá hay un tema interesante, pero ¿de qué pasa con las denuncias? ¿Ya? La denuncia es un mecanismo de iniciación del procedimiento administrativo porque la administración toma conocimiento de la infracción por parte de un administrado. ¿No? Toma conocimiento por un administrado. ¿Ya? O sea, la noticia, ¿ya?, de la infracción proviene de un administrado. Es un colaborador de la administración. Entonces, ese administrado no es parte. La regla general es que el denunciante no es parte del procedimiento. Pero ¿qué ocurre si es que ese denunciante sí está interesado en el resultado? Porque afecta su interés. ¿No? Una cosa es el denunciante que denuncia una construcción ilegal, que vive a 3 cuadras de la construcción ilegal, como no lo afecta para nada, y otra cosa es el denunciante que denuncia la construcción ilegal y que vive al costado. Es exactamente la misma infracción, ¿sí o no? Exactamente el mismo lugar, exactamente la misma infracción, la misma situación. Pero el denunciante es diferente. ¿No?
Conforme yo le doy atribuciones, ¿ya?, de interacción con el procedimiento al denunciante, ese procedimiento deja de ser un sancionador químicamente puro y se va transformando en un trilateral. Se llama trilateralización del procedimiento sancionador. Es cada vez más común ver procedimientos administrativos sancionadores que se trilateralizan. Ellos se llaman procedimientos trilaterales sancionadores, ¿ya? Se dan, por ejemplo, en su salud, en el DECOPI, en materia notarial que les contaba hace un rato. En los colegios profesionales hay esa tendencia a trilateralizar, ¿no? O sea, procedimientos que a primera vista parecen sancionadores, que la finalidad pareciera ser sancionar al administrado, pero que en verdad, como generan la participación del denunciante, que en verdad según reclamante genera la participación interactuando y le dan cada vez más facultades de interacción, terminan trilateralizando el procedimiento, ¿no? Termina siendo un procedimiento trilateral sancionado. Interesante, ¿no? Muy interesante este fenómeno, ¿no? Porque en principio el procedimiento administrativo sancionado se inicia de oficio, ¿no? Sea porque denuncia, sea porque lo pide otra entidad, sea porque hay un mandato superior, sea porque la propia administración lo decide. Pero esa es la decisión. Segundo, tenemos el descargo, ¿no? Para administrar tenemos que permitirle defenderse, porque si no vulneramos su debido procedimiento, ¿no? Vamos a tener por lo menos dos descargos. El descargo contra el acto de inicio del procedimiento que se da en la etapa de instrucción, ¿no? Y el descargo que se da ya en la fase sancionadora contra el informe de instrucción, el informe que es presentado por la autoridad instructora y que luego va a ser analizado por la autoridad sancionadora para poder imputar la sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión de autoridades es obligatoria y ahora sí obligatoria por completo. En la redacción original de la 27444 se establecía que eso era facultativo, dependía de la estructura de la entidad, lo cual no me decía nada, en verdad. Y sí es necesaria la separación de autoridades, porque el hecho de que conversamos hace un rato acerca de la presunción de licitud, el hecho de que la administración, que es quien decide, sea además quien tiene la carga de la prueba, la convierte en juez y parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se soluciona en parte, no completamente, pero cómo se soluciona en parte esta situación? Sencillo, separar autoridades. Pero hay que separarlas bien. En la mayoría de los casos, en la administración pública, la autoridad instructora está por debajo de la autoridad sancionada, ¿se han dado cuenta? La autoridad instructora, la autoridad sancionada es superior jerárquico de la autoridad instructora, lo cual, lo mismo que nada, lo digo por experiencia. Aquel que está sin pecado que lance la primera piedra, ¿ya? Es imposible que el informe de instrucción, ¿no es cierto?, enfrente a la autoridad sancionadora. Lo que debería pasar es que la autoridad sancionadora y la autoridad instructora estén al mismo rango, o al mismo nivel jerárquico si quieren, ¿no? Sean direcciones o subdirecciones o lo que fuese, al mismo rango. O sea, que él me influye en él y hago mi informe de instrucción y tú miras si te parece, no te parece, lo compro. Pero no es que tú me obligues a hacer un informe de instrucción como tú quieres, ¿no? Lo que va a salir pues de locos, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no? ¿Qué es la instrucción? ¿Qué ocurre en la fase de instrucción? ¿No? Dos cosas. Uno, se recaban hechos, datos, sucesos. ¿Qué pasó? Y segundo, esos datos, sucesos, hechos se prueban. Hay una actividad probatoria. Esto es casi simultáneo, ¿no? O sea, hecho, probanza, hecho. Pero son en verdad dos situaciones diferentes. O sea, ¿cómo recolecto hechos? Mediante los alegatos del administrado, mediante el descargo, mediante la propia investigación que ha efectuado la administración, los actos de fiscalización previos, ¿ya? Pero luego lo que hace la administración es probar. Tiene que actuar medios probatorios, ¿no? Informes, declaraciones, pericias, instrumentos, ¿ya? Y con eso tiene que probar esos hechos. Van a haber hechos que se prueben, van a haber hechos que no se prueben.
La idea es que los hechos probados prueben la comisión de la infracción. Porque la infracción tiene que probarse completamente, que es un principio que se llama verdad material, que no es un principio del procedimiento administrativo sancionador, es un principio del procedimiento administrativo general, pero que es clave para trabajar en pared, utilizando terminología futbolística para jugar en pared, con el principio de presunción de licitud. Pero claro, pruebo que el administrado cometió la infracción, ¿ya?, y lo sanciono en la aplicación de la presunción de licitud, en tanto utilicé todos los mecanismos posibles para llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Esa es la verdad material, la verdad material es llegar a la verdad de los hechos, ¿no?, a la verdad real. Por eso sonar tautológico, redundante, puede ser un pleonasmo hablar de verdad real, ¿sí o no? Pero no lo es, ¿no? Porque en el mundo del derecho tenemos también la verdad legal. Y la verdad legal no necesariamente es la verdad real. La verdad legal es aquello que puedo probar con lo que tengo. La verdad real y la verdad legal no necesariamente coinciden. Pero la verdad material sí pretende ser verdad real, ¿no? Los procesalistas hablan mucho de la verdad judicial, ¿no? Que la verdad judicial no es en verdad la verdad real, ¿no? Es la verdad que el juez puede probar con los medios probatorios a su alcance, aquellos que las partes le han provisto, ¿no? Eso es. Seguimos con la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, ¿verdad? Medidas cautelares, ¿ya? No son muy comunes las medidas cautelares en el procedimiento administrativo sancionador, ¿verdad? Claro, depende a quién estoy sancionando, perdón, depende a quién estoy procesando, ¿no? Si es una empresa grande, no tiene ningún sentido pues sí embargarla, ¿verdad? Porque la empresa no va a coger sus chivas a irse, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil que su salud, por ejemplo, interponga un embargo contra una clínica o un hospital. No lo he visto nunca. Más bien, ese tipo de medidas correctivas no se emplean, sino más bien aquellas medidas correctivas que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de la medida correctiva posterior, no tanto el cumplimiento de la sanción, sino el cumplimiento de la medida correctiva. Por ejemplo, inmovilizo medicamentos vencidos, o por ejemplo, cierro la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Esas medidas cautelares son más comunes, ¿no? Para asegurar la medida correctiva, para asegurar que el efecto de la resolución en términos de medida correctiva se cumpla. Porque en materia de salud es importante la sanción, pero muy, muy importante la medida correctiva. Y acá hay dos tipos de medidas correctivas. La que se enfoca en el paciente, el ejemplo que ponemos hace rato de las prótesis, y el que se enfoca en el hospital, la clínica, ¿no? Oye, voy y te cierro el quirófano. Mientras que tú no acreditas que tu quirófano cumple con las condiciones requeridas, tu quirófano va a estar cerrado. No es que el quirófano va a estar cerrado siempre, va a estar cerrado hasta que cumplas con las condiciones. ¿Ya? Y esa medida correctiva puede haber sido inicialmente una medida cautelar y inicialmente puede haber sido una medida provisional. Puede ser que yo realice mi actividad fiscalizando, no, este quirófano no sirve, ciérralo. Pero aún iniciar el procedimiento administrativo sancionado, ¿verdad? OEFA, los reguladores, su salud, su NAFIL, tienen la facultad de generar medidas provisionales o medidas precautelatorias, tiene diversos nombres dependiendo de la ley especial, pero son medidas provisionales que operan antes de la iniciación del procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Bien, la impugnación. Acá hay todo un tema que también vamos a tratar el día de mañana, aprovecho para hacer publicherre, ¿ya? Que es el mecanismo de impugnación. Normalmente ese mecanismo de impugnación va a ser la reconsideración o la apelación. La cuestión es quién resuelve la apelación. Puede ser que se resuelva al interior, puede ser de que el superior jerárquico o más bien el encargado de resolver la apelación esté dentro de la entidad, o puede ser que esté fuera, ¿no? Hay casos en los cuales el procedimiento administrativo sancionador no concluye en la misma entidad, sino concluye en otra entidad que tiene esa potestad de revisión. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal en materia tributaria es un buen ejemplo, ¿no? O los reguladores respecto de los operadores del servicio.
Ahí el procedimiento inicia ante el operador del servicio y continúa ante el regulador. La queja, el reclamo, se presenta al operador del servicio. Y luego, mediante apelación, llegamos al regulador, ¿no? Y tenemos un buen ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante en relación a la impugnación y la ejecución? Que la ejecución se suspende, ¿ya? La sanción no se ejecuta mientras que no se ha agotado la vía. O sea, si apelo a la sanción, ¿ya? Esta no se ejecuta, ¿ya? ¿Cuándo se debe ejecutar la sanción? Cuando se ha agotado la vía administrativa, cuando ya esté pues próximo al contencioso. Ahora, ¿qué pasa con el contencioso? Muy buena pregunta, eso también vamos a ver mañana. Si yo les recomiendo vayan mañana al curso que tenemos. Ya le hicieron el Pulicherri, ¿no, doctor? ¿No? O sea, ya le dijeron, ¿no?, que mañana hay este curso vamos a hablar 5 horas acerca de la revisión de actos administrativos. Vamos a hablar de la revisión, ¿ya?, administrativa, ¿no?, y de la revisión judicial. Ahora, ¿qué pasa con la revisión judicial? Acá hay un detalle interesante. Hay 2 tipos de sanciones, ¿ya?, por su ejecución. Las sanciones que requieren ejecución forzosa y las sanciones que no requieren ejecución forzosa, ¿ya? Claro, nunca van a requerir ejecución forzosa si el administrado cumple por sí mismo con la sanción, ¿no es cierto? Cumple espontáneamente con la sanción. Pero aquellas sanciones que no requieren ejecución son sanciones que se ejecutan automáticamente. No es propiamente una ejecución, porque simplemente se generan los efectos automáticamente. Piensen, por ejemplo, en una suspensión o una inhabilitación. Basta con llevar el registro respectivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las inhabilitaciones que genera el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Ustedes entran al sistema y van a encontrar quienes están inhabilitados. Ahí no hay mucha magia, ¿no? Ya también saben quién está inhabilitado, ¿no? Pero hay sanciones que sí quieren ser ejecutadas. Por ejemplo, multas, ¿no? El caso típico, ¿no? Cierre local, requieren ser ejecutadas. Ya, ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Para ejecutar forzosamente el mecanismo típico es la ejecución coactiva, ¿no? Y la ley del procedimiento de ejecución coactiva dice que la ejecución coactiva se suspende por el contencioso. Bien interesante, ¿ya? Eso no pasa con las sanciones que no requieren ejecución. Esas se ejecutan, ¿ya? Entonces, claro, hay una regla general en la ley del contencioso que dice que la demanda contencioso administrativa no suspende los efectos del acto. Es cierto, no suspende los efectos del acto, ¿no? Pero sin embargo, en aquellas sanciones que requieren ejecución forzosa o si quieren ejecución coactiva, ¿ya?, ese efecto, no es que el efecto se suspenda, lo que se suspende es la ejecución. Miren el matiz de diferencia, ¿ya? Ahora, esa regla general a su vez tiene 4 excepciones. O sea, hay 4 entidades que gozan del privilegio, ¿ya?, de ejecutar directamente. OEFA, que yo pienso que es la entidad pública más poderosa del Perú. SUNAT, que es la segunda entidad más poderosa del Perú. Indecopi, que será la tercera entidad más poderosa del Perú, ¿ya? Y recientemente, más o menos recientemente, SUNAFIL, ¿ya? SUNAFIL también ejecuta directamente. Miren qué interesante, ¿ya? Muy interesante para poder analizar esto, ¿no? Para ir terminando con el concepto de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. La prescripción y la caducidad, por favor, no es lo mismo, son 2 cosas diferentes, y por favor no confundir con la prescripción y caducidad civiles. Prescripción y caducidad civiles son completamente diferentes a la prescripción y caducidad administrativa, ¿ya? Hay civilistas que siguen diciendo no, que son parecidos. No se parecen en nada, son completamente diferentes, ¿ya? Pero lo único que se parecen en todo caso es en el paso del tiempo, nada más. Por el paso del tiempo, listo. Como muchas cosas dependen del paso del tiempo, ¿ya? La vez pasada un alumno me dice, ¿qué cosa es la caducidad? La caducidad es la pérdida de la acción y el derecho, 0, ¿no? Jalao, ¿no? Pero lo demás que contestó, nada, no vale, ¿no? Porque no son cosas completamente diferentes. La prescripción es la pérdida, ¿no?, de la potestad sancionadora por el paso del tiempo.
la pérdida de la falla sancionada, ¿ya? Que puede darse en el plazo que establece la ley, ¿no? O sea, la ley especial puede establecer un plazo de 3 años, 4 años, 5 años. Por default, ¿ya? Son 4 años, ¿no? Si la ley especial no dice el plazo, se aplica el plazo de 4 años que dice el tubo, en la 27444. ¿Ya? Se aplica ese plazo de 4 años. ¿Ya? La prescripción puede ser pedida por la administración, puede ser también declarada de oficio. Eso también es una innovación relativamente reciente, ¿ya? Porque antiguamente el administrador tenía que proponer la prescripción como mecanismo de defensa. Entonces venía, no, pero ya prescribió, ojo, ahí te mando el escrito, ¿no? En cambio, la caducidad es la conclusión del procedimiento por el paso del tiempo, ¿no? La ley dice 9 meses, bueno, depende de lo que diga la ley especial, pero por default 9 meses, más 3 meses si es que el caso es muy complicado. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que no obstante la declaración de caducidad puede iniciar el procedimiento nuevamente, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, es que cuando se colocó la caducidad y ya iba a ser un dolor de cabeza por nuestra administración pública siempre tan eficiente, ¿no? Entonces van a haber muchos casos, el procedimiento se va a concluir por caducidad porque hubo algún funcionario negligente, ¿no? Entonces la caducidad permite volver a iniciar el procedimiento. Ojo, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de prescripción. Aquí es donde se cruzan. Pero los plazos se cruzan, sí, claro. Sí va a pasar que se cruzan los plazos, ¿ya? Porque yo voy a poder reiniciar el procedimiento administrativo sancionado siempre y cuando, ¿ya?, no haya transcurrido el plazo de prescripción. Porque de repente pues transcurrieron 9 meses y ya estoy en el mes 39 o en el mes 40 de la prescripción, ¿ya? Tendría que hacerlo rapidísimo en esos 4 meses para resolver antes de la prescripción. Pero si no, voy a resolver cuando ya prescrito. Y el administrador va a decir, oye, pero ojo, ya prescribió, ¿eh? Y se libra de responsabilidad. Entonces, hay múltiples casos de administradores que se han librado de responsabilidad aduciendo la prescripción, ¿no? Y la administración no le ha quedado otra que archivar. Pero cuando esto pasa, ¿qué tiene que hacer la administración? Tiene que repetir contra los responsables, lo mismo. Tiene que iniciar el procedimiento disciplinario de los responsables de la prescripción. Responsabilidad civil, administrativa, de repente hasta responsabilidad penal. ¿La prescripción puede ser de oficio? Sí, también. Claro, la prescripción, es más, la ley del 1272 establece que la prescripción puede ser declarada de oficio, o deba ser declarada de oficio. Sí, 1272, el decreto legislativo 1272 hace ese cambio. Ya para ese momento, ojo, ya habían entidades públicas que declaraban la prescripción de oficio, sin que la ley lo autorizara expresamente. Por ejemplo, UEFA declaraba la prescripción de oficio, no obstante que todavía no había ese mandato de los 1272. ¿Ya? Lo cual en mi opinión era incorrecto, pero así lo decían ellos, no así está puesto en sus directivas. Doctor, una pregunta. En el tema de las medidas cautelares, yo podría presentar quizás una retención a la entidad, una retención bancaria, ¿sería viable? Así, claro, sí, para asegurar el pago de la multa. Claro, yo mando oficios a los bancos, le digo, ¿y sabes qué? Quiero saber si esta empresa o esta administrador tiene cuentas, si ustedes retengan. Para resarcir el daño que le ha ocasionado al... Para asegurar el pago de la multa. No, para el daño aún no, porque tendría que determinarse ese daño judicialmente. Primero tendría que determinarse el daño para que así es. Pueda... Sí, correcto. Muy bien, ¿y cuáles son los eximentes de responsabilidad en el procedimiento administrativo sancionador? Fueron apareciendo producto justamente de la aplicación de las fracturas del nexo causal, ¿ya? De hecho, ya la administración pública a nivel jurisprudencial, ¿ya?, estaba aplicando la fractura del nexo causal, ¿no? Ya habían casos en los cuales se paraba en caso fortuito, fuerza mayor y liberaban de responsabilidad al administrador. Y fueron apareciendo estos eximentes de responsabilidad. Como les digo, primero jurisprudencialmente y luego en la norma, ¿no? Acá es el caso fortuito y la fuerza mayor, que son, ¿no?, unos clásicos,
¿ya? Son los clásicos aquí, ¿ya? Caso fortuito, hecho de la naturaleza. Fuerza mayor, hecho de autoridad, ¿no? Factum Dei, decían los romanos, ¿se acuerdan? Factum Dei, hecho de Dios. Y la fuerza mayor era un factum princeps, ¿no? Un hecho del príncipe, ¿no? Luego esto pasa a la jurisprudencia anglosajona, ¿no? Entonces el act of God o el act of Queen, ¿no es cierto? El hecho de Dios o el hecho de la reina o del rey, ¿no? Claro, luego cuando la administración pública se independizó del poder ejecutivo, ya se habla, ¿no?, del hecho de autoridad simplemente, ¿ya? Un segundo eximente es que se obre en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio del derecho de defensa, ¿no? En verdad es difícil encontrar supuestos de esto, ¿ah? ¿No? Difícil que alguien incurra en una infracción porque incurre en un deber legal, porque si está realizando el deber legal ya no comete una infracción, ¿verdad? Se me ocurre un hecho determinante del tercero, de repente el caso de la ambulancia, ¿no? Pero el no es tan preciso, ¿no? Yo creo que acá faltó hacer referencia expresa al hecho determinante del tercero, ¿no? Ese tercer supuesto a mí me parece de lo más extraño, ¿no? La incapacidad, porque para empezar ya se utiliza el término incapacidad mental, ¿no? Acuérdense ustedes que hay habido una importante reforma del Código Civil acerca del tema del ejercicio de actos civiles por quienes están disminuidos en sus capacidades, ¿no? Y en verdad nadie es incapaz, ¿no? Todos tenemos un nivel mayor o menor de determinación de la voluntad. Entonces, ¿qué supuestos serían estos, no? La persona tendría que haber estado interdictada, ¿no? O no. ¿O quién es la autoridad que tendría que determinar esa incapacidad mental? De repente la persona es esquizofrénica, ¿ya? Entonces nuestra incapacidad de determinar la gravedad del acto. Pero ¿cómo se exime de responsabilidad? Porque si no tiene capacidad para determinar la gravedad del acto, tampoco va a tener capacidad para determinar el mecanismo para eximirse de responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, no llego a concluir la gravedad de mi infracción, no sé que cometí una infracción, menos voy a saber cómo defenderme de ella. Entonces, ¿quién me va a defender? Tendría que ser mi curador, ¿verdad? ¿No? Tendría que ser mi curador, pero ya no existe el curador, porque ahora lo que hay es la guía, la ayuda en la toma de decisiones. Bien complicado, ¿no? No está enganchada este eximiente de responsabilidad en lo que dice el Código Civil, ¿no? La orden de autoridad competente, ¿no? El policía que me hace ir por este lado en vez de por este, me hace cometer una infracción, además me hace meterme en contra, o me hace pasarme la luz roja en tránsito, muy común ver esto, ¿no? Un tercer elemento es el error inducido por la administración, ¿no? La administración más incurrida en error. Aquí hay un principio de buena fe procedimental por el cual, pues, oye, no me juegues sucio, ¿no? El fair play, ¿no? O sea, fair play de ambas partes, ¿no? La administración frente a la administración frente a la administración fair play, ¿no? Pero eso no tenemos, ¿no? Muchas veces, ¿ya? Entonces hay veces en que la administración hace incurrir en error al administrado y le dice, oye, presente el documento en tal fecha, y se me pasó el plazo. O actúa de tal manera, o cumple con tales requisitos. O el TUPA dice una cosa y luego decía otra, ¿no? Entonces no incurro en responsabilidad si es que la administración me ha hecho incurrir en ese error, ¿ya? Antiguamente eso era un atenuante de responsabilidad nada más, ¿ya? Pero luego nos dimos cuenta que no puede ser un atenuante, ¿no? ¿Cómo? No había forma que el administrador se diese cuenta que este era un error, ¿no? Porque como hay un principio de buena fe, va de nuevo, yo confío en la administración, ¿sí o no? ¿No? O sea, la idea es que la administración confíe en mí y yo confío en la administración. Por eso a lo mejor es sucio, porque estoy confiando en ti, ¿no? Y finalmente tenemos la subsanación voluntaria. Esto es un clásico, ¿ya? Apareció en la ley y se usa mucho, ¿no? O sea, voy y subsano antes que se inicie el procedimiento administrativo sancionado. Falta una declaración, voy y la presento,
¿ya? Tengo medicamentos vencidos, me deshago de ellos a través del protocolo que establece la norma, ¿no? Llega su salud y ya no están los medicamentos vencidos, ¿no? Hay un conjunto de mecanismos para subsanar. Claro, lo que pasa es que esa infracción tiene que ser subsanable, ¿no? En materia de salud, por ejemplo, una muerte, eso no hay forma de subsanarla, ¿no? No murió el paciente, no tienes cómo subsanarlo, ¿no? Hay infracciones susceptibles de ser subsanadas y aquellas que no, ¿no? Entonces ahí hay que hilar fino, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Depende de un conjunto de factores, ¿no? Depende, por ejemplo, de la posibilidad de retrotraer.